Bueno, el día de hoy vamos a hacer la introducción al curso de fundamentos de base de datos. En esta presentación que vamos a realizar a continuación vamos a mostrar los conceptos generales, las ideas principales cuando hablamos de la terminología de base de datos, específicamente dentro de la materia de fundamentos de base de datos. Y bueno, el primer tema que vamos a trabajar dentro de la unidad 1 son los sistemas gestores de base de datos, donde lo que buscamos es que el estudiante sea capaz de identificar arquitecturas, usuarios, niveles de abstracción y lenguajes de sistema de gestión de base de datos, que serían los fundamentos principales para poder abarcar o adentrarse a lo que sería un curso de este tipo. Esa es la idea principal, que nos acerquemos a los conocimientos generales de base de datos, entornos de manejo de datos y de información. Y bueno, dentro de los antecedentes, en la actualidad nosotros sabemos que el enfoque de base de datos es extensamente utilizado por ser la principal solución para manejar volúmenes de datos muy grandes dentro de las organizaciones y sobre todo para disminuir la complejidad de extracción de datos y controlar la concurrencia de los mismos, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de las organizaciones hay un mayor grado en la presentación de problemas cuando hablamos del manejo de la información, y uno de ellos es que en muchos casos todavía las empresas encuentran un cierto grado de resistencia al uso de las tecnologías de información, y no solamente nos enfocaríamos a la parte del almacenamiento de datos, sino a la manipulación de los mismos o al uso de tecnologías de información que pudieran en algún momento dado ser más eficiente el negocio. Todavía encontramos cierto grado de resistencia. Otro de los problemas que existen en cuanto al manejo de los datos en las organizaciones es que en muchas ocasiones los datos se encuentran en formatos heterogéneos. Sabemos perfectamente que las empresas están organizadas por áreas, por departamentos, y muchas veces es necesario integrar. Otro de los problemas que existen en relación a la administración y manejo de los datos en las empresas es que los datos que están almacenados pueden ser redundantes, es decir, que se encuentran repetidos en múltiples áreas de la empresa y son inconsistentes, recordando y destacando que la consistencia y la propiedad deseable de una base de datos al garantizar que los datos sean reales y representen o reflejen una situación de la realidad organizacional. De la misma manera, la toma de decisiones a partir de los datos es una labor que es muy tediosa y que requiere gran cantidad de tiempo, porque pudiéramos tener información de muchos años que se ha gestionado dentro del negocio. Entonces, muchas veces cuando se requiere generar un reporte o consulta de datos específicos, pues el tiempo de procesamiento y de generación del mismo pues puede ser bastante tardado, ¿sí? Y otro de los principales problemas es que los datos históricos que existen dentro de las empresas son poco aprovechados. Y así como estos problemas pudiéramos listar muchos, pudiéramos tener una lista interminable de problemas que existen en la generación y manipulación de los datos. Y bueno, ante esto, nosotros nos hemos dado cuenta, o los especialistas en tecnologías de la información se han dado cuenta, de que la información hoy en día es uno de los archivos más valiosos dentro de las organizaciones. Las bases de datos se han convertido por ello en un producto de primer orden de nivel estratégico dentro de las organizaciones, porque a partir de ello se va a generar los datos y se va a gestionar el conocimiento, que como lo mencionamos a continuación, le va a permitir a las empresas tomar decisiones relacionadas con el negocio de una manera más eficiente y más inteligente. También es importante destacar que la correcta toma de decisiones organizacionales puede llevar al éxito o al fracaso de la misma, y lo que se busca es que a partir de la explotación de los datos y de la información y conocimiento que se genere, pues podamos obtener ventajas competitivas y ser diferentes y dar valor agregado a nuestros productos o servicios. A partir de esto, vamos a establecer una definición de lo que es una base de datos, tomando en cuenta que una base de datos la vamos a comprender como un conjunto de datos relacionados entre sí con un significado implícito, que esa sería la definición tradicional que encontraremos al momento de consultar alguna bibliografía. Pero bueno, lo importante aquí es que esos datos van a permitir dar el soporte a la toma de decisiones y sobre todo a la gestión y generación del conocimiento. Eso sería lo que nosotros deberíamos entender como una base de datos y la importancia de la misma. Ahora, como conclusión, ¿qué es lo que podríamos mencionar? Que muchos de los aspectos de la vida de las empresas y de las personas en la actualidad gira en función de los datos, en gran medida el conocimiento que podemos generar a partir de ellos. El reto actual de las empresas es que se puedan desenvolver dentro de un mundo globalizado donde se requiere ser más competitivos
y permanecer vigentes en el mercado, y que las tecnologías obviamente deben ser aplicables en todas las organizaciones, y sobre todo su uso debe ser basado en una visión amplia de lo que queremos del negocio en el mediano y largo plazo, y que bueno, en este caso los profesionales en tecnologías de información deberán convertirse en agentes de cambio, líderes que apliquen esas tendencias, esas ideas tecnológicas, esos conceptos como lo son las bases de datos, al desarrollo de nuevos sistemas de información o de plataformas de manejo de datos. Entonces, con eso concluíamos este tema, y por último vamos a colocar la sección de los créditos sobre las personas que contribuyeron a la elaboración de dicho material. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.